En el programa de hoy presentamos a dos mexicanos cuya trayectoria ha trascendido fronteras. Valentina Alasraqui Krstić es una de las periodistas más reconocidas de México y del mundo. Desde 1974 ha sido corresponsal de Noticieros Televisa en el Vaticano, cubriendo 5 pontificados, de Pablo VI a Francisco. Primera periodista en entrevistar a Juan Pablo II y es por excelencia la decana de los periodistas en la Santa Sede. Ha realizado más de 260 giras papales y fue testigo de momentos históricos como la llegada de Juan Pablo II, la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. Con sensibilidad, profesionalismo y una profunda vocación informativa, ha narrado al mundo el rostro humano de la Iglesia, construyendo un legado que honra al periodismo mexicano. Ha sido condecorada por el Vaticano y reconocida por universidades internacionales, consolidándose como una voz respetada en el ámbito vaticano global. Por su parte, Mariano Palacios Alcocer, queretano de origen, ha sido un actor central en la vida pública de México. Inició su carrera política a los 21 años y ha desempeñado cargos clave: presidente municipal y gobernador de Querétaro, senador, secretario del Trabajo, líder nacional del PRI y embajador de México ante la Santa Sede. Su trayectoria de más de 5 décadas refleja una profunda vocación de servicio, compromiso institucional y visión de Estado. Desde el periodismo y desde la política, ambos han proyectado a México en el escenario internacional con dignidad, inteligencia y pasión. Hoy con nosotros, Valentina Alasraqui y Mariano Palacios Alcocer. Querida Valentina Alasraqui, querido Mariano Palacios, me da mucho gusto saludarlos en este día y preguntarte, Valentina, ¿y tú cómo estás? Muy bien, sobre todo porque estoy con ustedes dos. Gracias. Querido Mariano, ¿tú qué tal? Muy contento, tenía tiempo de no saludar a Valentina, aunque a ti te he visto más frecuentemente, pero es un enorme gusto estar reunidos. Muchas gracias. Qué bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes y a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, comentarles que hoy tenemos el privilegio de conversar con dos personalidades cuya vida y trayectoria pues han estado marcadas por el servicio, la fe y la diplomacia. Valentina Alasraqui es periodista mexicana, ha sido corresponsal en el Vaticano por más de 4 décadas y ha sido testigo cercana de 5 pontificados y protagonista de una relación entrañable incluso con su santidad Juan Pablo II. Por su parte, Mariano Palacios Alcocer es un destacado político y diplomático mexicano. Fue embajador de México ante la Santa Sede, cargo desde el cual fortaleció los lazos entre nuestro país y el Vaticano. Su encuentro en Roma no solo fue marcado por una etapa de colaboración institucional, sino también el inicio de una amistad profunda que sigue viva hasta hoy entre ambos invitados. Juntos nos ayudarán a entender el presente y el futuro de la Iglesia desde una mirada privilegiada y profundamente humana. Hago un paréntesis para decir que ambos son extraordinarias personas, extraordinarios amigos, y hoy se reencuentran en este espacio. Primero que nada, platicaremos un poco de las trayectorias que confluyen en Roma. Valentina, Mariano, me da mucho gusto que estén aquí. Ambos han tenido carreras notables en contextos distintos, la comunicación y la diplomacia. ¿Cómo es que se cruzaron sus caminos en Roma y cómo nació esta amistad en la ciudad eterna? Iría, si me permites, Mariano, primero con Valentina. Bueno, pues se cruzaron en el momento en el que Mariano llegó como embajador de México ante la Santa Sede y la verdad fueron 3 años extraordinarios porque lo más bonito que me pudo pasar en esos años es sentarme en la oficina de Mariano y platicar con él. Era una fuente inagotable de sabiduría, de inteligencia, de intuición. Y yo siempre le decía, el mundo del Vaticano es muy difícil de comprender, pero tú llegaste y al muy poco tiempo lo habías entendido todo. Lo que a mí me costó 4 décadas, tú en poco tiempo lo entendiste. Y la verdad era un gozo para mí estar platicando con él. Mariano, tu opinión al respecto. Bueno, para todos los mexicanos de cerca, el acontecer de la Santa Sede y la figura de Valentina Alasraqui era paradigmática. Cuando presenté cartas credenciales y tuve ocasión de empezar a tratarla personalmente, fue una fuente inagotable de amistad, de sabiduría,
de buen juicio, de sensatez, de consejo. Al inicio, los embajadores tenemos la costumbre de visitar a los responsables de las distintas áreas del país en que uno está acreditado. Y así empecé yo a visitar a los titulares de los diversos dicasterios, desde el secretario de Estado, el secretario adjunto, el subsecretario para Asuntos Internacionales, hasta las distintas congregaciones y comisiones pontificias. Y para mí, reunirme con Valentina e intercambiar puntos de vista sobre cada uno de estos personajes, a los que ella los conocía puntualmente en su trayectoria personal, diplomática, digamos, doctrinaria, era muy interesante porque me permitía tener un pasaje mucho más completo. De tal suerte que recurrir a Valentina Larraqui fue siempre una oportunidad de enriquecimiento personal, de comprender de una manera más completa la realidad de esa institución verdaderamente enigmática, maravillosa, inabarcable, como es la Iglesia Católica. Pero algo más, era una anfitriona excelente. Algunas de las mejores cenas que recuerdo en Roma fueron en su casa y las coronaba con un delicioso helado que solo ella sabe preparar. Nos consta de lo acuciosa que es Valentina en la atención incluso desde su propia familia, mi querido Mariano, tienes toda la razón. Y recuerdo con claridad aquel abril de 2013 cuando fuiste designado por el presidente Enrique Peña Nieto como embajador de México ante la Santa Sede, ratificado en el Senado 25 de abril. Y sobre todo, pues aquel 10 de junio de 2013 cuando entregas tus credenciales al Papa Francisco y si mal no recuerdo, te convertiste en el primer latinoamericano en hacerlo. Así que la verdad que aquí vamos a pasar por muchos momentos mayormente históricos y jamás histéricos. Así que eso me da mucho gusto. Vamos a el Vaticano como este escenario de vida. Realmente yo quisiera preguntarles. ¿Qué es lo que ha significado para ustedes estar destinados profesionalmente a radicar en el Vaticano? Valentina, ¿cómo ha influido esta experiencia en tu visión del mundo, en la fe, en el poder espiritual? ¿Qué es lo que te ha mantenido, Valentina, cerca de la Santa Sede tantos años, rodeada de tantas experiencias? Sin lugar a dudas, serás en el mundo de las muy pocas personas que ha tenido esta oportunidad, esta cercanía y acompañar tantos momentos históricos de la Iglesia. Yo creo que ha sido una experiencia de verdad única y insustituible, irrepetible de alguna manera, porque es muy raro que una persona, una empresa deje a una persona 50 años en la misma plaza, digamos así, en la misma corresponsalía, y el hecho de que Televisa lo hiciera obviamente me ha brindado la posibilidad de estar cerca de 5 papas y de ver cómo ha evolucionado el mundo y la Iglesia al mismo tiempo y la influencia de la Iglesia en el mundo. Y claro, la experiencia de poder conocer a 5 papas diferentes te forma, te da mucho a nivel espiritual también, experiencia humana, pero te hace entender algo que quizás antes de llegar al Vaticano no sabía o no entendía así, que el Papa, independientemente de que se llame Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco o ahora León XIV, el Papa es el Papa. Entonces hay una institución que tú sigues como corresponsal y luego hay un ser humano, porque detrás de cada papa hay un ser humano. Y a mí lo que más me ha gustado es un poco acercar pues al público, a los papas, también del punto de vista humano. Es una información con corazón, digamos así, que nada le quita al análisis o a la objetividad, pero me parece bonito que se conozca al Papa también por lo que él aporta al pontificado como ser humano, porque cada uno de ellos aporta lo que fue. Es el resultado de su vida pasada, de alguna manera. Entonces, un papa polaco que vivió, digo, por ejemplo, en una dictadura comunista que conoció el nazismo y el marxismo, la Segunda Guerra Mundial, obviamente trae eso, trae su experiencia personal porque fue obrero, fue actor, iba de excursión con los jóvenes y así. El Papa Francisco, un papa que siempre estaba en las periferias, que sacaba a los jóvenes de las adicciones a través del deporte, de la música, que iba en autobús, en metro,
Eso es lo que lleva al pontificado, como el Papa Benedicto XVI, pues no llevó toda su preparación académica, el hecho de su doctrina, el hecho de ser un extraordinario teólogo, pero con poca experiencia pastoral, eso también se notó cuando llega a ser Papa. Y el Papa León XIV estamos empezando, pero obviamente trae un bagaje muy interesante porque fue misionero, fue hombre de gobierno en la Orden de los Agustinos, viajó por todo el mundo, puso orden dentro de la orden, y también hombre de gobierno en el Vaticano porque fue el jefe, digamos así, el prefecto de un dicasterio muy importante que es el que nombra a los obispos de todo el mundo. Entonces, esta doble imagen humana y al mismo tiempo institucional obviamente ha sido una experiencia extraordinaria. Desde luego, Valentina, que estos más de 50 años de experiencia en el epicentro de la cristiandad, pues, tu trabajo sí siempre se ha distinguido por ser la mezcla de una cobertura informativa, pero con una visión cercana, humana y de profundo respeto a los pontífices. La verdad es que tu educación y tu preparación siempre me ha llamado la atención. Te admiro mucho como periodista y esto te ha permitido desarrollar entrevistas históricas, establecer lazos personales con los papas, consolidarte sin duda como una figura esencial en el periodismo religioso internacional y desde luego veía yo tu biografía y el número de publicaciones que has hecho, claro, con el Papa a lo mejor que ha sido muy cercano es con el Papa Juan Pablo II, un papa que nos motivaba muchísimo a todo el mundo. Viajaste al menos 100 de los 104 viajes apostólicos de Juan Pablo II y fuiste la primera periodista en entrevistarlo para su viaje en 1979. La verdad que esto pues, obviamente es motivo de orgullo y de admiración para todos quienes te conocemos. Yo quisiera ahora, Mariano, regresar un poquito contigo y preguntarte qué significó para ti el Vaticano como escenario de vida. Bien. Mira, yo creo que un tema importante es que en 1991-92 me tocó presidir la comisión que preparó la iniciativa de reforma constitucional para normalizar las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias. Esto me acercó un poco al estudio del derecho constitucional comparado y advertir que México se había quedado rezagado en esta materia. Habíamos pasado de una época en que el Estado y la Iglesia eran lo mismo en la colonia, la disputa por el patronato real durante los primeros años de la independencia, la separación Iglesia-Estado, la secularización de las leyes de reforma, la tolerancia durante el periodo de Porfirio Díaz, la negación de las iglesias en la Constitución del 17 y digamos un ayornamiento que se dio desde la Guerra de los Cristeros hasta 1991-92. Pero cuando llego a la embajada, me parece que lo más interesante era advertir que en el pontífice, es decir, en el jefe del Estado del Vaticano, de la Santa Sede, incidían distintas investiduras. Era el obispo de Roma, el primado de Italia, era a la vez, digamos, el siervo de los siervos de Dios, era el heredero del ministerio pietrino, desde San Pedro hasta Francisco o León XIV, es el Papa, como bien dice Valentina, es el soberano absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano y es también el vicario de Jesucristo en la tierra. ¿Con cuál de estas investiduras, que son múltiples, es un tornasol de responsabilidades, se entiende el representante de un Estado laico? Es con el soberano absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano. Si para el Vaticano, para el Estado de la Ciudad del Vaticano, para la Santa Sede, el calendario litúrgico es su calendario oficial, el representante de un Estado laico debe ser respetuoso y asistir a las ceremonias religiosas porque son ceremonias de Estado en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Este primer rol es muy interesante porque no se puede perder el carácter de representante de un Estado laico frente a una monarquía absoluta de carácter teocrática, donde el titular del Estado es a su vez vicario de Jesucristo en la tierra. Primer punto. El segundo, la naturaleza diplomática y las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Debo decir que la Santa Sede es la entidad que tiene la academia diplomática más antigua del mundo. La fundan en el año 1701. Desde entonces hasta la fecha han egresado aproximadamente 1.800 diplomáticos, que es la carrera para formar nuncios. El promedio son 6 por año en los últimos 325 años. No llega a 6.
Pero este es el nivel de formación que tienen desde hace más de 300 años por el carácter tan importante que tiene la Iglesia en su carácter misional. El mandato bíblico de decir, ir y predicar a todos los pueblos lo que yo les he enseñado, hace que sea una iglesia que vaya a las periferias a buscar a los hombres a efecto de evangelizarlos. Y la diplomacia de la Santa Sede tiene cuadros altamente formados. No hay lugar a la improvisación. Pero para darnos una idea, les diría, cuando el Concilio Vaticano II, digamos en esa transición de Juan XXIII a Pablo VI, la Santa Sede tenía 40 nunciaturas, es decir, 40 embajadas. Con Juan Pablo II, más que se duplican, llegan a 85. Al término del pontificado del Papa Francisco, hoy León XIV, son más de 180. Este es el nivel de crecimiento diplomático que ha tenido la Santa Sede, con el propósito de cumplir el objeto misional en la tierra. Por eso estos dos elementos, entender el carácter laico del Estado mexicano y el carácter religioso y teocrático de la Santa Sede como una entidad sui generis de derecho internacional público por una parte, y entender el profundo activismo diplomático de la Santa Sede y el rigor en la formación de sus nuncios es algo que a mí me dejó verdaderamente impactado. Querido Mariano, en aquellos tiempos, los noventas, no pasaba por tu mente jamás ser designado como embajador en la Santa Sede. No, porque en aquel momento la disputa, cuando se discutía la iniciativa, y esto lo conoce mejor que yo Valentina, por ejemplo, había dos visiones distintas. La visión del delegado apostólico Girolamo Trillone, donde en un principio planteaba simplemente el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Pero por otro lado, la Iglesia mexicana, encabezada por el cardenal Corripio Ahumada, exigía el reconocimiento de derechos, de la personalidad jurídica de las iglesias, de poder participar en las actividades propias como es la educación, de tener acceso a los medios de comunicación, de poder tener los bienes necesarios para cumplir sus objetivos, de que se reconocieran las congregaciones religiosas y los votos públicos, de que tuvieran derechos políticos los titulares o los ministros de culto. Es decir, había dos visiones. Una visión eurocéntrica, donde lo importante para el delegado apostólico era el establecimiento de relaciones diplomáticas, pero la Iglesia Particular de México exigía cambios a la Constitución y reconocimiento de derechos. Sí, es cierto. La verdad es que siempre es un placer, Mariano, escucharte porque tienes todos los datos y los elementos sumamente frescos y siempre además envolviéndolos en una serie de anécdotas y de referencias históricas muy puntuales. Tanto Valentina como tú, Mariano, en su rol diplomático, vivieron de cerca al Papa Francisco. Valentina, ¿cómo describirías tu relación con él? ¿Alguna anécdota, tu primer contacto? ¿Qué enseñanza personal o profesional te llegó a dejar? Mira, yo tuve una enorme suerte porque cuando eligieron al Papa Francisco, pues yo era en ese momento la decana, sigo siéndolo. Prácticamente por decana entendemos la única periodista que queda vigente desde el primer viaje de Juan Pablo II a México, desde la elección, digamos, de Juan Pablo II. Ya no hay personas que estén trabajando en estos momentos. ¿Por qué? Porque yo empecé a los 23 años, mis compañeros eran todos hombres y tenían 20 años más, por lo tanto es obvio que ya no estén trabajando en estos momentos. Entonces, como decana, tuve la gran oportunidad de darle la bienvenida en el avión en el primer viaje a Brasil. Y eso, al hablar en español, hacer digamos, una persona que hablábamos pues el mismo idioma, sin protocolos, yo también una persona totalmente como él, muy sencilla en sus modos, digamos así, sin protocolo. La verdad es que se estableció rápidamente una muy buena relación humana y hubo un intercambio de cartas, llamadas telefónicas, de las que obviamente nunca hablé durante el pontificado porque no me parecía correcto, pero sí establecimos una muy buena relación y de hecho tuvo conmigo muchos gestos lindísimos, no solo el dar, por ejemplo, la primera entrevista de televisión y darme 4 que nadie ha tenido,
pero además celebrar mi cumpleaños a bordo de un avión con pastel y velitas, que tampoco se prenden las velitas en un avión, o reconocer mis 150 viajes o los 160 viajes papales. También me dio la máxima condecoración papal que se le otorga a un laico y nunca se le había dado a una mujer. En fin, toda una serie de gestos públicos, pero no son esos los que me quedan como recuerdo. Me queda sobre todo esta relación humana muy, muy bonita que logré tener con él, porque era una persona de un punto de vista humano realmente extraordinario. Y obviamente me quedan muchas enseñanzas y sobre todo esta idea de una iglesia tolerante, misericordiosa, una iglesia en salida, una iglesia que tiene que ser ante todo servicio, cercana a las personas que más sufren, a las periferias, como él decía, pero no solo periferias geográficas, sino las que él calificaba de periferias existenciales, donde la gente no se siente bien o no se sentía bien recibida por la iglesia. Para el Papa Francisco no había católicos perfectos e imperfectos. Según él, Dios perdona a todos y somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. En fin, una iglesia abierta, ¿no? Abierta a todos. Y creo que eso a todos nos ha dejado una gran enseñanza. Esta iglesia en salida, abierta y sencilla, que regresa, quería regresar de alguna manera a las raíces reales del Evangelio. Vienen a mi mente dos reconocimientos importantes para ti, entre muchísimos, Valentina. Cuando fuiste distinguida como Dama de la Orden de San Silvestre y cuando recibiste efectivamente la Gran Cruz de la Orden de Pío IX en 2021 por parte del Papa Francisco. Con una mujer con esta trayectoria, con esta cantidad de anécdotas, de viajes, de presencia en la Santa Sede, esos reconocimientos son más que justos. También recuerdo en 2023 cuando la Universidad Pontificia de Juan Pablo II de Cracovia te otorga el doctorado honoris causa, entre muchos otros. A mí me da mucho gusto tenerlos a Mariano y a ti porque de veras que ambos son de presumirse, son mexicanos excepcionales, con trayectorias padrísimas. Mariano, tú cuéntanos un poquito tu primer contacto con el Papa Francisco, es con quien te toca a ti tener relación durante varios años a través de tu presencia en la Santa Sede. Bueno, el 10 de junio, efectivamente, del 13, presenté cartas credenciales. Y había ocurrido una tragedia 2 o 3 días antes de un accidente donde un hermano perdió la vida. Y lo primero que pregunta el Papa es cómo están, qué pasó, expresar la solidaridad. Recuerdo que el día que me regresé, Anita, mi esposa, tenía cáncer y también sus palabras fueron: oiga, con usted nos estrenamos con un hermano muerto y su esposa ahora tiene un problema, pero va a salir muy bien. Es del alfa al omega de mi trato personal con el Papa. Yo veía dos cosas. Uno, me daba la impresión que formaba parte de una iglesia muy latinoamericana, formada a la luz de los principios doctrinarios del Concilio Vaticano II y de su vinculación con los problemas sociales. Él fue presidente de la Conferencia Episcopal de América Latina, conocía bien relativamente los temas de México y tenía un amigo muy querido que era el cardenal Javier Lozano Barragán, que había sido titular del Dicasterio de Salud con el Papa Juan Pablo II, muy amigo de Valentina, por cierto. Y a través de Lozano Barragán teníamos oportunidad de conocer una serie de detalles personales e íntimos. Por ejemplo, los días previos al cónclave donde es electo pontífice, cenó con Lozano y las monjas mexicanas que asistían al cardenal hacían votos porque fuera electo pontífice. El Papa les agradeció y fue a agradecer y a cenar unos días después con ellas en la casa de San Calixto, cerca, digamos, del Trastevere con el cardenal. Ese tipo de detalles, o de que estaba malo el cardenal Lozano, al que habían operado incansablemente, le fueron cercenando parte de todo el aparato digestivo a lo largo de distintas cirugías, pero el Papa, cuando tenía oportunidad, le regalaba unas sandalias, unas pantuflas de carpincho para que no le diera frío en los pies, ese tipo de detalles con él. Pero por otro lado, yo diría que tenía 3 o 4 preocupaciones básicas. Una, propiciar el diálogo interreligioso. Fue un defensor del diálogo entre los diversos credos, de la tolerancia, del respeto, de la inclusión. Dos, una preocupación sistemática por abatir el flagelo de la guerra. Las jornadas de oración por la paz también fueron algo que yo vi muy constantemente. Tres, la preocupación por los migrantes, por los flujos migratorios.
y 4, su preocupación por el medio ambiente. Todo esto en un ambiente, digamos, de reconocer en la misericordia de Dios el punto de encuentro para que todos fuéramos identificados en el valor supremo de la dignidad humana compartida y por lo tanto ser iguales. Estos elementos así me parecía que dibujaban a un Papa distinto. Era notable, por ejemplo, la profundidad de algunos de los textos o de las expresiones entre Benedicto XVI, que era uno de los teólogos más importantes que ha tenido la Iglesia en los últimos 75 años, con las expresiones coloquiales de querer ser un pontífice que huela a oveja, expresiones de este tipo que desconcertaban a algunas personalidades, o que tuviera su teléfono celular y le llamara a distintas personas y las citara independientemente de que no supiera su secretario particular, ni la gendarmería, ni la Guardia Civil. Le era gente, es que me estuvo llamando el Papa y vengo a verlo porque tengo cita con él. Este tipo de cosas rompían un poco con los protocolos tradicionales. Pero digamos, este carácter de un papa misionero, de un papa sencillo, que adopta en el canto de San Francisco de Asís su amor por la naturaleza, su reconocimiento a que todos somos pequeños, la magnificencia de la obra de Dios, era algo que lo dibujaba siempre. Un hombre que había tenido problemas de salud, que se confrontaba todos los días con sus limitaciones físicas y se sobreponía, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas motrices, problemas de sobrepeso, pero tenía una voluntad, digamos, en un sentido de orden pastoral irrenunciable. Es muy bonito poder conocer estos aspectos, Mariano, Valentina, que quedan tan lejos de la vida común de las personas, solo ustedes que están o que han estado tan cerca de estos personajes es que podemos saber un poco más de esta parte humana. Ahora, Valentina, perdón que regrese un poquito a esta parte que te ha hecho ser testigo privilegiada de uno de los pontificados más largos y emblemáticos de la historia, el del Papa Juan Pablo II. Y perdón que el desorden mío en volver un poco hacia atrás y no ir hacia adelante, pero ahorita iremos hacia adelante. Y el de Juan Pablo II, la verdad es que nos podrías contar algún momento o vínculo significativo que haya dejado en ti esa relación. Porque leyendo tu trayectoria, Valentina, la verdad es que la cantidad de momentos y situaciones que narras con él son bastante amplios. ¿Qué recuerdo tendrías en particular? Mira, yo tengo muchísimos recuerdos porque fueron 26 años y medio y la verdad es muy difícil pensar en un recuerdo. Lo que a mí me ha dejado es una doble visión, una doble sensación. Una gran parte del pontificado cuando todavía estaba bien de salud, yo te diría que fue la experiencia profesional más extraordinaria que que alguien pueda tener, creo, si estás en el Vaticano, porque realmente nosotros seguíamos a un gran líder. Era el líder de la Iglesia Católica, pero también era un extraordinario diplomático, un jefe de Estado que iba realmente tejiendo, haciendo la historia. Y nosotros como periodistas teníamos la sensación de ser testigos privilegiados de la historia. Te pongo solo un ejemplo. La primera vez que fuimos a Polonia, 6 meses después del primer viaje a México, en junio del 79, nosotros no nos dimos cuenta de lo que estábamos viendo. Pero 10 años después, cuando cae el muro de Berlín, en ese momento yo me di cuenta que la primera piedra había caído en el primer viaje de Juan Pablo II a Polonia. Y nosotros, sin saberlo, habíamos sido testigos de esto, porque era un hombre que iba realmente haciendo puentes, construyendo puentes, trataba de derribar muros, acercándose a todas las religiones. Fue el primer papa en entrar en una sinagoga, el primer papa en entrar en una mezquita, en convocar a todas las religiones para rezar por la paz en Asís. Y así te podría contar muchísimas otras historias, otros momentos. O cuando lo vi con Fidel Castro en La Habana, o cuando lo vimos con la Madre Teresa en la India, o con Nelson Mandela después de que había estado en la cárcel, entrar juntos en un estadio. En fin, son momentos tan históricos que como periodista tú dices, realmente he sido testigo de la historia.
Pero esa parte no fue quizás la más importante. La más importante a nivel humano para mí fue lo que viví después, cuando su salud empezó a venir menos, cuando lo vimos primero que le temblaba una mano, luego la otra mano, le caía la baba, se fue encorvando, fue empezó a utilizar un bastón, luego la llamada peana móvil, luego lo que era, ellos decían como el trono móvil, pero era una silla de ruedas. Eh, Cuando le desapareció la sonrisa por el Parkinson, cuando realmente su salud lo abandonó. Y lo abandonó la sonrisa por la rigidez del Parkinson, en fin, todo lo que vivimos en esa segunda parte y ser testigo de que la fuerza que tenía adentro seguía viéndose, a pesar de que se había vuelto una persona pues discapacitada, en silla de ruedas, encorvado, sin sonrisa, pero el carisma o la fuerza que tenía al principio la seguía teniendo. Seguía irradiando esa fuerza. Y en su último viaje a Lourdes, por ejemplo, los enfermos nos decían que él les daba fuerza. Y la última imagen que yo tengo de él es 3 días antes de morir, cuando se enteró de que era un miércoles, que en la plaza había la gente, porque todos habían venido para una audiencia general, que obviamente nunca se habría celebrado, y se asomó de la ventana, yo creo que 10, 15 segundos, con la cánula de la traqueotomía, de la alimentación por vena, sin poder hablar, sin poder ni siquiera impartir la bendición. Pocos segundos y cerraron la ventana. Y esa fue la última vez que lo vimos con vida. Y a mí esa imagen se me ha quedado porque es la imagen de la fortaleza, de un hombre que se entrega hasta el último día prácticamente, y eso habla también de su santidad humana. Entonces, son demasiados recuerdos, demasiadas experiencias y esta doble sensación de una gran lección al final de cómo había que vivir y cómo había que morir, con esa dignidad, digamos así, que le quiso dar a las personas discapacitadas, a los enfermos, a las personas ancianas, y la primera parte de haber sido realmente testigo de la historia. Así es, efectivamente, Valentina. Mariano, tu papel como embajador ante la Santa Sede te dio acceso a una dimensión poco visible del Vaticano. Lo que dice Valentina me encanta que lo señale así. Cuando yo te he escuchado hablar y nos has hecho favor de exponer bastantes momentos del Vaticano, ahora incluso en la sucesión del Papa. La verdad es que encuentro en ti un hombre ampliamente conocedor del Vaticano y es admirable porque los años que estuviste fueron realmente pocos. Bueno, parecieron a lo mejor muchos, pero fueron pocos. Tu regreso, ya lo mencionaste, anticipado a México. ¿Y cuál fue el momento más simbólico o desafiante de tu gestión en Roma? Eh, Yo creo que el momento más crítico de la relación binacional durante el tiempo que fui embajador fue una incidencia de un amigo del Papa que era aspirante a la alcaldía de Buenos Aires y que le envió un chat por teléfono, por WhatsApp, diciéndole que había muchos problemas de drogadicción en las periferias de Buenos Aires, que los distintos barrios estaban siendo invadidos por pandillas y grupos delincuenciales y que no sería deseable, decía, la mexicanización de Buenos Aires. Y el Papa le contesta que sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado para evitar la indeseable mexicanización de Buenos Aires. Y el aspirante, tratando de demostrarle a sus posibles electores su cercanía con el pontífice Bergoglio, le da a conocer públicamente esta información y en 2 horas le había dado la vuelta al mundo. Y aquello lo vimos muy de cerca con Valentina, porque eran las vísperas de Semana Santa y el gobierno mexicano necesitaba tener una respuesta en el sentido de cuál había sido la intencionalidad de utilizar mexicanización como un término despectivo. Y yo me permití enviar una nota diplomática a la Secretaría de Estado, y la Secretaría de Estado durante los 2 primeros días no dio respuesta. La práctica, los usos, las costumbres, es que ese tipo de notas se contestan con una nota verbal o con una llamada telefónica o con una entrevista. Pero para el Estado mexicano esto no era suficiente por el peso de la opinión pública y por lo que se consideraba un agravio indeseable. La verdad es que las presiones con Secretaría de Estado
En el momento en que se recluyen en Castel Gandolfo a los oficios previos a la Semana Santa, queda prácticamente cerrada la parte administrativa del gobierno de la Santa Sede. Había dos ventajas. Una, el secretario de Estado era el cardenal Pietro Parolin, que había estado en México y que francamente siempre lo consideramos un aliado de las causas de nuestro país. Su primer viaje lo hizo para tratar el tema de los migrantes centroamericanos no acompañados en el año 2014, y por lo tanto nosotros deseábamos una respuesta por escrito. Finalmente el sotosecretario Antoine Camilleri me convocó y en el Palacio Apostólico me entregó una carta donde el Papa expresaba tres elementos. Uno, su respeto a la nación mexicana. Dos, el reconocimiento a la lucha que el gobierno realizaba contra el narcotráfico. Y tres, su vinculación y cercanía con los católicos de nuestro país. Y aquí está verdaderamente el éxito a los que desearía visitar próximamente. No había sido fácil lograr la anuencia de la Santa Sede para la visita del Papa a México, porque decían, si el Papa acaba de ir el año pasado, y efectivamente el Papa Benedicto XVI había ido a Silao en el año 2012, pero cuando el presidente Peña y el canciller Meade acuden a la entronización del Papa Francisco, lo invitan, y como es usual, pues sí, agradecen la invitación, y el agradecimiento no es aprobación, es agradecimiento neutro. Cuando yo le planteé esto al Papa, que queremos que visite México, ratificando la invitación del presidente de la República, que venía como primer punto en el pliego de instrucciones, me dice, si yo voy a México, me sacan los ojos los africanos y los chinos. México ha sido privilegiado, lleva 5 o 6 visitas pontificias. ¿Cómo a raíz de una crisis, una incidencia, una imprudencia, que seguramente el Papa no actuaba conforme a los protocolos de contestar un WhatsApp con un aspirante político de Buenos Aires, lo que en buena medida explica que no haya visitado Argentina, estas imprudencias de algún bonaerense? Digamos, esto fue un elemento importante. Y dos, durante su visita a México, las disputas entre algunos miembros de la jerarquía católica del episcopado mexicano hicieron que la Plaza de la Constitución, en su trayecto de la primera visita de un Papa a Palacio Nacional a la Catedral, donde se reuniría con la Conferencia del Episcopado Mexicano, estuviera vacía. Era inexplicable que el Zócalo capitalino estuviera vacío cuando Palacio Nacional había estado atiborrado y cuando el Episcopado estaba en la Catedral Metropolitana. Y ahí el Papa los conmina, valga la expresión de una interpretación literal, a que se peleen como hombres, a que una vez que hayan resuelto como hombres sus problemas, ahora sí pongan lo prioritario en la mesa y se dediquen a trabajar por la evangelización y a cuidar los valores cristianos. Estos dos episodios, el de la crisis de la mexicanización indeseable que produce la visita del Papa a México y la visita del Papa en México, que recrimina a los obispos mexicanos, digamos, su responsabilidad evangélica y misionera, y los conmina a que resuelvan sus problemas personales humanos. Tan es así que en el cónclave que recientemente ha concluido, pues México tenía 2 cardenales activos en el cuerpo cardenalicio de 136. Es decir, salvo algunos eméritos muy reconocidos, digamos como don Alberto Suárez Inda u otros que ya son eméritos, pues el Papa durante su pontificado creó cardenal a Carlos Aguiar prácticamente como único cardenal de México. Te agradezco Julio, mucho. Sí, Valentina. perdón, es que me gustaría añadir algo a Por lo que favor. acaba de decir Mariano, porque debo mi primera entrevista, la primera entrevista que el Papa Francisco me dio para Televisa fue justamente por la mexicanización y por otra circunstancia que era que el Papa había dicho siempre que si iba a México, iba a entrar a México, si iba a Estados Unidos, iba a entrar a Estados Unidos por México, porque se hablaba de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Y entonces había dado a entender que quería entrar a Estados Unidos como un migrante más desde México. Pero luego resulta que la Santa Sede ayudó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Entonces el Papa Francisco pues cambió de idea
América y decidió hacer el viaje Cuba-Estados Unidos. Entonces, esta circunstancia más la mexicanización hicieron que me dijera que había llegado el momento para hacer esa primera entrevista que yo le había pedido ya varias veces. Y en esa entrevista explicó que lo de la mexicanización había sido un tecnicismo, era como decir balcanización, no era de ninguna forma un término despectivo hacia México. Y segundo, dijo que México se merecía mucho más que una visita rápida o ser una etapa hacia los Estados Unidos, sino que merecía por lo menos una semana y que iba a ser efectivamente un viaje de 6, 7 días, lo que hizo al año siguiente. Entonces, digamos, gracias a lo de la imprudencia de este amigo argentino, que yo le dije en la entrevista, con amigos así, ¿para qué enemigos? Porque efectivamente muy imprudente. Sí, recuerdo perfecto ese momento en mi cercanía con el canciller Meade. Y recuerdo, vamos, las grandes tensiones y momentos que se viven, que vuelvo a lo mismo, muchas veces a la distancia no se alcanzan a percibir. Ustedes que están tan cerca, inmersos y en funciones, pues obviamente las ven de esta manera y les agradezco muchísimo que nos hagan favor de compartirlas. Sin duda alguna, uno de los momentos complicados, Mariano, coincido contigo, efectivamente. Pero también, Mariano, ese mismo año, 2016, fue cuando fuiste condecorado con la Gran Cruz de la Orden Piana de Pío IX por el Vaticano, ¿es correcto? ¿Es el mismo año? Sí, efectivamente. La, Ujú. la práctica, y no es ningún mérito personal, es que a los embajadores que duran 3 años les otorga prácticamente de oficio la condecoración. Pero yo lo entendía más bien como un reconocimiento a las relaciones diplomáticas con México. Claro, desde El, luego. digamos, el caso que venimos hablando de la mexicanización, que sí fue, digamos, el punto más tenso, lo vivimos también muy cerca con Valentina, porque ella nos ayudó a que el padre Lombardi efectivamente, que era el vocero o el jefe de la sala estampa, pudiera hacer una mención. Y dos, durante la visita del presidente Peña y su entrevista con el Papa, hubo otro incidente interesante porque se dijo por parte de la delegación mexicana que el Papa había aceptado visitar México. E inmediatamente después fue desmentido la afirmación que algún miembro imprudente de la delegación mexicana había hecho en el sentido de que el Papa había aceptado visitar México. Y Valentina fue también un puente muy importante para que el Papa, a través de su vocero, el padre Lombardi, dijera que estaba analizándose la fecha más oportuna para visitar México y se distendió el conflicto. La verdad es que no se había concretado la visita y algún miembro de la comitiva, para tratar de demostrar que había sido una visita muy fructífera, anunció la aceptación de la visita del Papa. Digamos, es un tercer elemento que vimos también con Valentina en aquellos días. Hombre, ya me imagino ahí la dificultad y los temas diplomáticos son bien complejos y las imprudencias siempre causan serios problemas. Yo les preguntaría, con la elección del Papa León XIV, ¿cuál es la llegada, el origen de un papa estadounidense, pero profundamente latinoamericano por vocación? La verdad es que a mí me conmovió tremendamente nuevamente ver al ser humano en su salida al balcón en el primer momento, ver un hombre emocionado, incluso a lo mejor muy cercano al llanto, que no hace más que demostrarme la profunda sencillez, profunda naturalidad de un ser humano que está recibiendo tal responsabilidad ante los ojos de todo el mundo. Pero, ¿qué creen que representa en este momento para el mundo católico y para América Latina en particular la llegada del Papa León XIV primero? Valentina, si me haces favor. Mira, yo creo que los cardenales hicieron un trabajo extraordinario. Había mucho miedo porque decían que eran 133, muchos más que los 120 habituales, que no se conocían, la gran mayoría no se conocía entre sí, y la verdad hicieron una elección extraordinaria y en tiempos extraordinariamente rápidos. Creo que sí, el Espíritu Santo estaba ahí, estaba en la Capilla Sixtina, porque eligieron a un hombre con un perfil realmente extraordinario, porque tenemos el hombre misionero, tenemos al hombre de gobierno, tenemos al hombre que estudió doctrina, en fin, un perfil
muy, muy completo. Y como tú decías, un hombre que se sabe conmover, porque se conmovió cuando apareció en la logia central de la Basílica, se conmovió en el momento en el que el cardenal Filippino Tagle le entregó el anillo del pescador. Otra vez lo vimos al borde de las lágrimas mirando ese anillo por lo que eso representa. Yo creo que es un hombre que tiene en su mente sobre todo el tema de la unidad de la iglesia, el tema de la comunión dentro de la iglesia, el tema de la paz. Pero una iglesia que tiene que presentarse en un mundo que está dividido, confrontado, se tiene que presentar de una forma, ella como tiene que dar el ejemplo de comunión, de unidad, de transparencia, de credibilidad, para que pueda realmente ser una voz reconocida, importante, para ayudar todos los procesos de paz. Creo que es un papa que tiene una mente, vamos a decirlo así, racional, una estructura norteamericana, estadounidense, por decirlo de alguna manera, un hombre muy pragmático, pero es un hombre que tiene el alma peruana, latina. Entonces, creo que esta combinación es una gran combinación porque tiene esas dos facetas, la humanidad y al mismo tiempo este pragmatismo. Es un hombre, te repito, de gobierno, porque lo ha ejercido como prior de los agustinos, 2 años en el Vaticano, y creo que realmente quiere que la iglesia eh, fomente la unidad, la comunión, la paz. Y seguramente es un hombre muy institucional, que vuelve a la institución, vuelve a la tradición de la que de alguna manera el Papa Francisco se había alejado, porque era un hombre muy cercano que quería, de alguna manera se bajó un poco del pedestal. Él se reconocía quizás más como obispo de Roma en el sentido, no tanto el Papa, sino yo lo veía. Creo que muchos lo vimos como un párroco universal, extraordinario, pero que se había bajado un poco del pedestal. Aquí el Papa León, incluso desde su primera aparición, volviendo a vestir como el Papa, digamos como lo hacían sus predecesores, no yendo a Santa Marta, subiéndose a un coche diferente. Lo que vimos en el Corpus Domini el domingo fue algo extraordinario porque recorrió kilómetros desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, cargando el Santísimo. Es un hombre que vuelve a la tradición, que tiene conciencia de lo que la institución representa y quiere que se presente al mundo esta iglesia como una iglesia unida que realmente pueda fomentar la comunión y la paz en la sociedad. Un hombre joven también. Sí, 69 años y bien llevados porque es un hombre deportista. Sabemos que iba a un gimnasio cerca del Vaticano, le gusta el tenis, irá a Castel Gandolfo, vuelve a Castel Gandolfo de vacaciones, donde hay una alberca que hizo construir Juan Pablo II porque decía mens sana in corpore sano. Entonces, yo creo que sí, espero y creo que tendremos un papa joven para largo y con mucha energía y deseos de viajar también, aunque todavía no tenemos ninguna certeza acerca de los próximos viajes, pero bueno, me dicen todos que tiene un enorme deseo de viajar, ha viajado muchísimo como responsable prior de los agustinos, ha elegido a un monseñor mexicano como organizador de los viajes papales y eso pues espero que pues sea de gran ayuda para nuestro país también. Claro. Mariano, tu punto de vista, ¿cuál sería? Yo creo que la Iglesia Católica será cada vez menos demográficamente europea y más crecientemente africana, asiática, latinoamericana. Desde el punto de vista de los componentes étnicos del pontífice, pues encontramos que viene de antecedentes franceses, pero también un poco del norte de África, de España, de Italia. Nace en Estados Unidos, que hoy ocupa el presidente de Estados Unidos un lugar dentro de la polémica global como ningún otro jefe de Estado en las últimas décadas, pero tiene una formación latinoamericana también bastante sólida. Otro elemento importante es que es un pontífice que forma parte de una congregación, así como lo fue, digamos, el Papa Francisco de los jesuitas, él forma parte de la organización de San Agustín. Un elemento adicional es que
tiene, digamos, una visión de la Iglesia más periférica que eurocentrista. Es decir, si bien se educa en una universidad importante, la de Santo Tomás, que Valentino me podrá corregir, pero entiendo que ahí también estudió Juan Pablo II en la Universidad de Santo Tomás. Su formación es, digamos, en los trabajos misionales de América Latina. Su presencia en Roma es de hace 2 años, es decir, hace 3 años no era cardenal. Y en menos de 3 años llega a ser cardenal, llega a ocupar el importante dicasterio de los obispos y la Comisión Pontificia para América Latina, con lo que esto significa, y es electo papa. Yo diría que hay en esto una gran enseñanza. Eligen a un cardenal joven, por lo tanto es previsible que su estado de salud se prolongue por encima de lo que ocurrió con Benedicto y con Francisco, y por lo tanto un pontificado más largo que le permita a la Iglesia hacerle frente a los grandes problemas globales que se trataron durante las congregaciones. ¿Cuáles son los problemas globales? Bueno, el problema de la polarización, la secularización en el mundo, el problema de la guerra, el problema del hambre, el problema de la migración. Todos estos elementos, la intolerancia religiosa, etcétera, hace que se necesite una iglesia con capacidad de influir en la agenda global. Por lo tanto, yo creo que será un papa que tendrá un activismo internacional fuerte, pero también tendrá una enorme disciplina interna para mantener unida la iglesia con principios doctrinarios y con elementos de cohesión disciplinaria. Es decir, las organizaciones, las congregaciones religiosas se rigen básicamente con la regla de San Benedetto. Es decir, el primer documento que organiza la vida monacal, la regla de San Benedetto, y son principios de disciplina y de cohesión. Claro, no solo la obediencia, sino también la convicción ética religiosa. Por lo tanto, unidad de la Iglesia para hacerle frente a los problemas globales en un pontificado largo. Y la última pregunta sería, la Iglesia del año 325 hasta los años 60 y 70 del siglo pasado ha tenido 21 concilios. La humanidad del siglo XXI, ¿en qué momento requerirá por parte de la Iglesia Católica un concilio para analizar los problemas del mundo, los problemas de la Iglesia? ¿Hasta qué punto la pérdida de catolicidad en el mundo, la emergencia de nuevos credos, la religiosidad difusa o la espiritualidad difusa? Les pondría un caso. En México el 10%, según datos del INEGI, se declara no creyente. Y los estados con mayor densidad católica, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, pues son los que tienen mayor nivel de delincuencia. Por lo tanto, como a mayor catolicidad local, mayor delincuencia local, y como a mayor desafección católica en el mundo, la Iglesia debe tomar medidas para ir y predicar a todos los rincones el Evangelio cristiano. La gran incógnita será, ¿el siglo XXI requerirá un concilio? ¿A qué papa le tocará convocarlo? A mí me parece que las condiciones del mundo en los próximos lustros podrán plantearle al Papa León XIV la posibilidad de un gran encuentro, digamos, no solo ecuménico, sino un gran encuentro de reflexión y postura de la Iglesia para los problemas del siglo XXI. Nos ha hecho favor, Mariano, de hacer una buena reflexión respecto a los retos, incluso del papel actual de la Iglesia frente a los desafíos globales, como son la migración, la desigualdad, la polarización ideológica. Valentina, ¿agregarías algo más a esta reflexión que se me hace muy pertinente? Yo creo que en las congregaciones generales, por lo que nos han dicho, hubo también un tema muy presente que fue el tema de los escándalos de abusos sexuales, porque es un tema prioritario para la iglesia. ¿Por qué? Porque a ese escándalo se debe que la iglesia haya perdido mucha de su credibilidad por no haber sabido poner a las víctimas de estos abusos al centro, por haber tenido hijos de primera y segunda división defendiendo más a los abusadores que a las personas abusadas. Creo que la Iglesia Católica también se juega parte de su credibilidad en este tema, y sí fue un tema presente en las congregaciones, por lo que nos dijeron varios cardenales. Y de hecho, una de las primeras audiencias que el Papa León concedió
por su voluntad, fue a la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, justamente para hacerles ver que para él va a ser un tema prioritario y que la Iglesia tiene que seguir en ese camino, avanzando en ese camino donde se ponga realmente al centro a la víctima y se castigue a los acusados. Así que yo creo que eso es uno de los temas, pero como decía Mariano, pues los grandes temas son los que él mencionó, pero quería también mencionar este porque sé que estuvo presente en las reuniones y el Papa León XIV es un papa que es sensible a este tema. Muy oportuno y muy real. Finalmente, para cerrar, si tuvieran que elegir una imagen o anécdota que represente su vínculo, el vínculo de ustedes dos y el tiempo compartido en Roma, ¿cuál sería? ¿Y qué mensaje dejaría cada uno a las próximas generaciones sobre lo que significa tener una vocación internacional con raíces mexicanas? Porque ambos han dignificado el nombre de México en la Santa Sede. ¿Qué dirías, Valentina? Yo me quedo con la imagen de mis pláticas con, con Mariano porque son inolvidables. Yo creo que también hemos compartido el orgullo de ser mexicanos. No quiero hablar por él, pero yo creo que ambos hemos tratado de hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible, con un gran sentido de ética y responsabilidad, para que el nombre de México quedara siempre muy en alto. Creo que eso es algo que hemos compartido, más allá de tantas anécdotas, momentos difíciles o momentos bonitos que hayamos tenido, incluso de convivencia familiar, que es un aspecto también que guardo entre mis recuerdos como algo que atesoro, la verdad, la convivencia con él y con su esposa, y de ellos con nosotros. Pero creo que es esta idea de que pues estamos aquí para hacer un servicio y para dejar muy en alto dentro de nuestras posibilidades, pues el nombre de México. Mariano. Bueno, yo agradezco mucho que me que acerques con Valentina, pero yo reconozco que hay ligas de proximidad con la Santa Sede en esto. Yo soy un diletante, ella sí es una profesional. Yo lo que diría es la trayectoria que tiene Valentina como informadora, como comunicadora, como escritora, y ser la voz mexicana más creíble de lo que ocurre en Roma, y al hablar de Roma me refiero a la Iglesia Universal, y tener oportunidad de platicar con ella cuando uno va abriendo los ojos en Roma, y ella con una mirada global, con ese sentido de la eternidad de la Iglesia reflejada en sus ojos, pero conociendo a cada uno de los personajes de carne y hueso, en esta doble dimensión que ella ha identificado muy bien cuando habla de los papas. Valentina reconoce muy bien los temas institucionales de la Iglesia, pero hace la autopsia, la anatomía perfecta, la disección con el escalpelo fino de las vértebras del sistema nervioso central de las personas. Entonces, ¿cómo entender la estructura institucional a la vez de la anatomía más cercana de los impulsos que mueven al hombre de carne y hueso que cumple una misión divina en la tierra? Por eso, acercarse a Valentina es un premio que muchas gracias. Pues coincido, creo, Mariano, qué bonitas palabras y de ambos, uno para el otro, pero la verdad es que coincido, es un privilegio contar con la amistad de ustedes, es un privilegio también estar de cerca de sus hijas y en este caso hago particularmente esa cena con Carolina y contigo, Valentina, en Rajastán, con Maru, mi mujer, en India hace unos días extraordinario, pero momentos inolvidables siempre. Carolina extraordinaria, brillante, linda. Y Paloma, mi querido Mariano, pues la verdad es que de qué manera dignifica Paloma la representación del Estado de Querétaro en México y el mundo. Es una mujer global, una mujer moderna, una mujer brillante, con una educación, vamos, extraordinaria. La manzana no cae lejos del árbol, eso se los digo a los dos. La verdad es que han hecho un extraordinario trabajo y me siento muy privilegiado de contar con la amistad de ustedes, de sus hijos y verlos cómo han puesto el nombre de México en alto. Les agradezco mucho la oportunidad de conversar. Gracias por estar en este espacio que seguramente será muy visto y de mucho agrado para la gente que lo vea. Muchísimas gracias. Gracias Gracias, a te un ustedes. honor volver a saludarte, querido Valentina. Que tengan muy buen día. Emplazados están en octubre que venga Valentina a venir a la casa y seguir conversando. Así que muchísimas gracias. Que tengan extraordinario día Gracias.
Valentina, para ti muy buena. Igualmente, gracias. Gracias, Gracias gracias a los por. dos. Hasta Gracias. luego.